le pedimos a Zoom que lo grabe. Bueno, fíjense, ahí nosotros tenemos una misma viga. Es la misma viga, nada más que la estoy representando de dos formas, pues un poco distintas, ¿no? En la primera imagen, en la parte de arriba, lo estás viendo de forma, pues, tridimensional, como muchos de nosotros, pues, vemos las cosas, ¿no? Ya ves que gracias a que tenemos, pues, dos ojos, eh, es de que podemos percibir la profundidad de los objetos. Y en ese sentido, bueno, pues en la parte de arriba estás viendo una imagen de una viga desde un punto de vista tridimensional. En la parte de abajo hacemos algo común que cuando trabajamos en un escritorio, que lo transformamos a dos dimensiones. Ahora, yo creo que vale la pena que por aquí te ponga los ejes coordenados, ¿no? Y eso de los ejes coordenados, pues bueno, lo colocamos a medida de que nos convenga. Fíjate que nosotros pongamos, cuando veíamos el tema de vigas, y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Porque al fin y al cabo el tema de vigas es parte esencial de nuestro curso. Resulta que nosotros poníamos un eje de las Y's que iba hacia arriba y sobre el centro de la viga colocábamos un eje de las X. Usualmente así le hacíamos, ¿no? Un eje de las X. Y esta, digamos que era la vista frontal de esa viga. Ahora, eso nos podría generar un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si lo veo ahora de forma tridimensional, pues mira, tendría yo el eje de las Y hacia arriba, ahí la estoy dibujando, el eje de las Y hacia arriba, y tal vez tendría un eje que le llamaríamos el eje de las Z hacia abajo y hacia la derecha. Y en profundidad, y eso sí, en profundidad estaríamos viendo nuestro eje de las X, que fue un poquito chueco, voy a ir otra vuelta, allá. Entonces ya hacia allá sería nuestro eje de las X. Eso coincide, esa figura de arriba y la figura de abajo coinciden con respecto a sus ejes. Ahora, aquí aparecería algo nuevo, ¿no? Que sería verla, lo que lo llamaríamos nosotros sección transversal. Déjame describírtela por acá. Vamos a poner por acá, igual del mismo material, una sección transversal. Y en esa sección transversal, tal vez nosotros estaríamos viendo hacia arriba el eje de las Y y hacia uno de los costados el eje de las Z. Déjame ponerle su orilla para que todo tenga la misma configuración. Ahí está. Y a esto yo creo que vale la pena marcarle ahí su nombre, ¿no? Esto sería una sección transversal. Creo que quedó muy tosco mi letrero. Perdón, tal vez alguien diga, pues yo sí le entendí, bueno, sí, pero probablemente alguna persona que llegue más tarde no le va a entender. Entonces voy a mejor volverlo a escribir, ¿no? Bueno, ahí está mi sección transversal. Me río porque probablemente queda igual, pero creo que está un poquito más entendible. Esa sección transversal, algo importante de ella es de que yo me le podría encontrar en diferentes profundidades. Mira, resulta que si yo aquí le hago un corte a esa viga, pues lo más seguro es de que voy a alcanzar a ver una sección pues muy, muy, muy parecida a esa que acabamos de dibujar. Va a tener la misma base y la misma profundidad. Y entonces la suma de todas estas secciones transversales pues, me generan mi cuerpo prismático. Ahora, esas dos secciones que plasmé, fíjate, secciones, ese par de secciones que plasmé de color verde, una está por aquí, otra está por acá. Ese par de secciones, resulta que también en dos dimensiones también las podría imaginar. Una tal vez quedaría pues en esta zona y otra quedaría por acá. Es más, voy a poner una tercera, una aquí. Una tercera sección transversal. La tercera sección tal vez me quedaría aquí. Ahí está. Ahí están mis tres secciones. Fíjate que es bien interesante que ahora que llegamos al tema de resistencia de materiales, pues tratar de identificar cómo se deforman las cosas. Mira, voy a mostrarte algo que podría ser discordante con lo que tienes en la pantalla. Para eso, pues voy a dejar de compartir la pantalla y te prendo mi camarita, ¿no? Fíjate. Resulta que bueno, antes de esto, así como tú estabas viendo esa imagen, todos tenemos una cierta experiencia en nuestra vida acerca de cómo se deforman las cosas o cómo se vuelven un poco más resistentes. Mira, pongamos, yo tomo mi calculadora, estoy aquí tomando mi calculadora, y resulta que nosotros a través de nuestra experiencia de vida
hemos aprendido de que si yo le quiero aplicar una fuerza aquí con mis dedos para tratar de doblarla, yo probablemente me apoyo en la parte de abajo y en la parte de central la intento doblar, empujándola hacia abajo, y pues no lo voy a lograr hacer. ¿Por qué? Porque en esta sección transversal se vuelve muy dura, muy rígida al colocarla de forma vertical. Así se vuelve muy dura. Inclusive yo creo que hasta así se vuelve más dura, ¿no? Porque se vuelve más alta. Pero también hemos aprendido de que si la colocamos acostada, se vuelve muy fácil de romper. Entonces, si nosotros quisiéramos con una fuerza no tan desmesurada, sino una fuerza un poco elevada, podríamos romper la calculadora. Mira, mira, incluso por aquí, tiene una grieta, ahí donde está la tecla Shift, y si yo le aplico un poco de presión, ¡ah! Se abre, ¿no? Ahí ya se abrió, ahí ya la cerré. Ahí ya se volvió a abrir, ya la volví a cerrar. Bueno, y eso es a partir de aplicarle un poquito de presión. Entonces podría romperla. Lo mismo le pasa a otros objetos, ¿no? Como podría ser, por aquí tengo una, eh, una agenda telefónica con con algunas tarjetas, ¿no? Que antes se utilizaban las tarjetas. Bueno, se siguen usando, pero ya cada vez menos. De la misma forma, ¿no? Si yo le aplico una cierta fuerza, resulta que, mira, ahí aparece algo interesante. Se deforma el objeto. Y parte de nuestra materia que se llama resistencia de materiales, el objetivo es identificar cómo se deforman las cosas. A diferencia de estática, ¿no? En estática considerábamos que eran rígidas y que no se deformaban, pero ahora ya se están deformando. Y probablemente en esta imagen no sea tan evidente, pero en el siguiente objeto va a ser mucho más evidente. Por acá tengo un gusanito de feria, y con este gusanito de feria, si yo le doy cierta longitud, luego lo que pasa es de que se cuelga y se cuelga. Ahora, en realidad, ese gusanito de feria con las figuras colgadas o con los círculos colgados, me va a permitir entender cómo se va a colgar la viga que estábamos dibujando nosotros en el pizarrón. Entonces recordemos esta imagen, ¿no? Por aquí nuestra figura colgada. Esta figura colgada, bueno, pues vamos a volver a nuestra pantalla. Mira, eso nos permitiría imaginarnos que esta viga, que ya la dibujamos en 2 dimensiones, pues resulta que también va a tener una condición deformada. Te la vuelvo a dibujar, pero ahora nada más la voy a dibujar como que punteada para tener una referencia de cuáles eran su posición inicial. Ahí la estoy dibujando punteada en la parte de abajo de la viga. Y otra vuelta tengo sus apoyos. Tal vez el primero de los apoyos es un apoyo fijo, el segundo de los apoyos es un apoyo móvil. ¿Y qué le pasaría, pongamos a esta viga, si nosotros le aplicáramos aquí una serie de fuerzas? Puede ser que sean 2, 3 o en general unas fuerzas. Bueno, evidentemente que se colgaría y entonces su configuración ahora deformada, déjame te la dibujo de color naranja, probablemente va a ser algo así. La voy a exagerar, ¿no? Estoy exagerando con toda la mala intención del mundo, tratando de que tú percibas algo. Así como nuestro gusano de feria o nuestro resorte que por ahí te mostraba hace algunos minutos que se cuelga, bueno, pues también le pasaría algo así a la viga al recibir este sistema de fuerzas. También se colgaría. Pero pasa algo bien interesante. Mira, le voy a poner inclusive color para que sea más evidente o para que lo podamos visualizar mejor, ¿no? Ah, me pasé. No sé dibujar. Ahí voy de nuevo. Para eso llevamos un curso en Kinder que nos enseñan a dibujar, pero precisamente no nos enseñaron con estos dispositivos, ¿no? Bueno, ah, fíjense que en el kinder es bien importante, ¿no? Porque uno aprende a controlar su capacidad motriz. Bueno, y a jugar, y eso también es importante. Los niños tienen que aprender a jugar, a ganar y tienen que aprender a perder. Bueno, ya está. Ahí está mi dibujito, ¿no? Ahora, algo importante es de que estas mismas secciones, tú recordarás que estas eran secciones, las que yo dibujé en verde. De forma original, en nuestra viga ideal, pues simplemente están verticales, están verticales. Pero ahora que está deformada mi viga, pues resulta que cada una de esas secciones va a empezar a girar y ahora ya no van a estar verticales, sino que van a tener una cierta inclinación. Probablemente la primera de ellas tenga una mayor diferencia con respecto a la vertical. A eso le podríamos llamar un ángulo alfa.
la segunda va a tener otro valor, la tercera va a tener otro valor, inclusive le podemos llamar un ángulo beta, un ángulo gamma, ¿no? Y así sucesivamente. Resulta que si nosotros dibujáramos las secciones que, que de forma natural tenía esta viga y que de forma natural, cuando la construyeron, estaban totalmente verticales, bueno, después de ser sometida a una serie de fuerzas, van a empezar a rotar. Es decir, y eso es importante, la sección se mantiene plana, pero rota. Ahora, ¿rota con respecto a qué? Pues rota respecto a un eje neutro, algo que se llama eje neutro, y que te voy a colocar por aquí también de color naranja. Ese eje que me permite imaginarme que debajo de ese eje, eje neutro, debajo del eje neutro se van a desarrollar fuerzas de tensión. Significa que en la parte de abajo de la viga va a existir una tendencia a estirarse en la viga, va a existir tensión en las fibras de abajo. Si yo pudiera dividir ese concreto en pequeñas fibras que acumulan una cierta elevación. En cambio, las fibras de arriba van a estar sometidas a compresión. Y el eje neutro precisamente no va a tener fuerza, ¿no? Simplemente va a tener una fuerza cero. Bueno, ahora, algo importante el día de hoy, es esta palabrita que la sección rota. Cada una de las secciones que componen a esa viga. Ahora, ya te decía yo hace algunos minutos, y yo creo que nos ayuda mucho nuestro gusano de feria, ¿no? Este gusano de feria, en cada uno de los puntos que yo veo que forma la geometría deformada, ahí lo estás viendo bien, ahí lo estás viendo bien. En cada uno de los puntos que forma la geometría deformada, siempre tengo la misma figura, que es una circunferencia. Nada más que esa circunferencia rota con respecto al eje, a su centro, respecto a su centroide. Entonces, si rota con respecto a su centroide, podríamos nosotros, pues ahora, volver a dibujar. Que es importante, o que por eso, antes de llegar a este tema, nosotros identificamos dónde estaba el centroide de esta figura. Porque a partir de ese centroide de la figura, podemos establecer unos ejes Y y Z o Y y X, como nos convenga. Cuando veamos este tema de momentos de inercia, probablemente no utilicemos el eje de las Z, sino el eje de las X. Pero, bueno, pues es al fin y al cabo cambiarle la configuración espacial, ¿no? Entonces, fíjate, no importa, y yo creo que vale la pena aclararlo, no importa si para nosotros el eje de las Z está hacia la derecha y hacia abajo, el eje de las Y es allá y el eje de las X hacia el fondo. En algunas ocasiones, sobre todo cuando trabajemos con secciones transversales, puede ser que nos demos el lujo de cambiar los ejes y puede ser que utilicemos el eje Y hacia arriba, el eje de las X en el sentido abajo y hacia la derecha, y hacia arriba y hacia la profundidad podríamos tener el eje de las Z. Cualquiera de los dos sistemas está bien, nada más que, sobre todo te decía, para utilizar secciones transversales, algo muy común es de que cambiamos esos ejes y decimos, mira, para acá está el eje de las X, para allá está el eje de las Y. Ahora, cuando lo veamos de forma tridimensional, pues entonces sí nos ponemos en un problema, ¿no? Porque de forma tridimensional sí necesitamos los 3 dimensiones. Pero si solamente voy a estar trabajando en un plano de 2 dimensiones, es bastante común que utilicemos los ejes X y Y en lugar de Z y Y. Bueno, ahora, ¿eso por qué te lo comento? Pues porque me gustaría platicar con ustedes el día de hoy acerca de un tema que se vuelve pues bastante importante para nosotros y que se llama momentos de inercia o momentos simplemente. Momento, porque eso de los momentos suena a momentos románticos, ¿no? Momento de inercia. Ahora, ¿qué significa eso del momento de inercia? Ah, pues esa es una pregunta bastante filosófica, bastante interesante, pero mientras tanto vamos a quedarnos con el título, momento de inercia. Fíjate que si quisiéramos saber qué significa eso del momento de inercia, honestamente nos cuesta bastante trabajo definirlo, ¿no? ¿Qué significa?
Para mí significa la facilidad o la dificultad que tiene una sección para girar o para rotar. Ahora, mira, esta sección que yo te dibujé por acá, esta sección que te dibujé, déjenme hacerles una pregunta. Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo en esto, ¿no? Voy a ver si nos ponemos de acuerdo. Ya hace ratito les platicaba acerca de la calculadora o de una agenda. Y yo te decía, es que nuestra historia nos ha permitido identificar cómo resiste más un objeto. No importa si el objeto es de concreto, si el objeto es de aluminio, o es de cartón incluso, pero simplemente por la forma en la que lo acomodamos, puede ser que tenga mayor resistencia en uno de sus sentidos. Una pregunta, mira, ahí te estoy dibujando un par de secciones transversales de un prisma, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo consideras que aguanta mejor la carga? ¿En una posición A o en una posición B? ¿Cómo será más fácil que aguante o que resiste una cierta fuerza? Ese mismo prisma como el que estamos por acá viendo, nada más que, digo, tal vez acostado y de la otra forma un poco vertical. ¿En qué posición aguanta más o resiste más? ¿En la posición A o en la posición B? Yo digo que en la posición B. Yo digo que la A. Bueno, tenemos uno y uno, ¿no? Una persona que dice que en la posición A, una persona que dice que en la posición B. Eh, bueno, pues si tenemos ese par de ideas, pues yo creo que lo que podríamos hacer sería pues someterlo a un experimento, ¿no? Así como los niños que son perfectos, los niños son perfectos y experimentan con las cosas hasta que las rompen. Eso a algunos adultos no les gusta, pero los niños, pues a través de experimentar, es de que se dan cuenta cómo funcionan las cosas. Voy a tomar una hojita de papel, ¿no? Una hojita de papel y lo único que voy a hacer es de que la voy a doblar varias veces, de forma tal de que me quede un prisma rectangular y eh, un prisma rectangular. Y ese prisma rectangular, ustedes disculparán que no les muestro lo que estoy haciendo, pero pues está difícil eso de enfocar y doblar la hojita de papel. Ahorita van a ver el resultado, no se preocupen. No, un par de segundos. Nada más estoy tomando mi hojita de papel y le voy a hacer unos dobleces para lograr generar nuestro prisma. Vamos a ver. Mira, ahí va mi prisma, entonces necesito doblarlo. Les decía, los niños son perfectos, ¿no? Los niños cuando nacen son perfectos, como ustedes también, ¿no? Cuando nacieron eran perfectos. Después nos fuimos acostumbrando a lo que decían los adultos y perdimos esa perfección. Entonces tengan mucho cuidado cuando hablen con un niño porque, les digo, ellos sí son perfectos. Miren, aquí está mi cuerpo. Puede ser que esté un poquito feo, pero aquí está mi prisma rectangular. Así como yo les decía, ¿no? Tal vez nos lo podemos imaginar vertical o nos lo podemos imaginar acostado. Ahora, si yo lo tomo en su sentido alto, es decir, vertical, pues le puedo poner encima tal vez un cargador. Voy a empezar con un cargador. Vamos a ver si podemos hacer algún experimento aquí. A ver qué podría tomar. Miren, perdón por lo burdo de mi, de mi experimento. Miren, ahí tengo un carrito, un bochito, ¿lo están viendo? Y por acá un jarrito de tlaquepaque, ¿no? Voy a colocar mi viga encima y le puedo colocar encima un cierto peso. Me dan un segundo, voy por un poquito de masking para que no se me deshaga la viga. Ya regresé con un poquito
de masking. Luego voy a tomar mi modelo tercermundista, diría el profesor Agustín de Menegui. Ahí voy a tomar mi modelo tercermundista de viga. Nada más le estoy agregando un poquito de masking para que no se rompa tan fácilmente. Y voy a ponerlo encima de mi bochito y de mi jarrito de tlaquepaque. Ahí está mi experimento, ¿no? Ahora le voy a colocar encima de él, tal vez mi cargador. Ahí está aguantando de forma, tal vez la persona que dobló esta viga no lo hizo tan ortodoxo, porque pues ya ven que se lo estaba imaginando en lo que explicaba. Ahí está, ahí está mi cargador encima, ¿no? Del cuerpo. Y lo está aguantando bien. De lado, pero lo está aguantando bien. Ok, ahora lo voy a voltear un poquito y en lugar de colocarlo como lo había colocado hace rato, que lo había colocado alto, ¿tú recuerdas que lo puse, mira, lo vuelvo a poner, lo había colocado así, de una forma alta, ahora lo voy a colocar horizontal. Y pues resulta que también lo aguanta, inclusive puede ser que alguien diga que es más estable. Sí es más estable, aunque se deformó un poquito más. Entonces vamos a ponerle tal vez un poquito de mayor distancia y un poquito de mayor peso. Vamos a ver, pongamos si es capaz de soportar a la calculadora, ¿no? Voy a poner la calculadora aquí al centro. Mira, se empieza a deformar un poquito. Ahí tú lo ves, pero de todas formas como que está, pues aguantando bien. Está aguantando bien la calculadora. Ahora lo acuesto y le pongo la calculadora y probablemente aquí ya empieza a hacer algún gesto, ¿no? Como que se empieza a deformar más. Bueno, vamos por otra cosa, ¿no? Así ya ven que era cuando éramos niños, cuando algo no se rompía a la primera, pues le seguíamos aplicando más peso hasta que lo lográbamos romper. Entonces, voy a ver si con el cargador y la calculadora, a ver qué gestos me hace. Mira ahí como que está empezando a deformar, como que se va de lado. A ver, vamos a ver si aguanta mi cargador y mi calculadora así acostado. Le pongo mi cargador y le pongo la calculadora encima. Y mira, logré tal vez un poco de una forma torpe, pero ya logré tronarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompió? Se rompió pues estando acostado, se rompió estando en una posición B. Una posición B. Ahora, probablemente alguien me diga, no, profesor, usted está eh, forzando su experimento. Entonces, bueno, pues es una muy buena oportunidad para que ustedes hagan el suyo, ¿no? Para que ustedes, yo los invito, tal vez, a que tomen un objeto sensiblemente rectangular, como podría ser una calculadora o un celular. Tomen su celular y ¿cómo creen que va a aguantar más? Si le aplican una carga así o si le aplican una carga en la pantalla. Bueno, probablemente con tu celular ya te va a doler un poquito más y entonces vas a darte cuenta y vas a sentir eh, de qué lado es más fácil que se rompa, ¿no? Bueno, déjenme parar mi video y volver a compartirles mi pantalla. No sé si, no sé si logró en algo, o ustedes tienen algo ahí a la mano que puedan romper de esa forma, ya sea una hojita de papel, ya sea una, un libro o algo que pudiera soportar una carga y me pudieran decir otra vez, ¿cómo ven? ¿Quién aguanta más, el A o el B? El A. Bueno, hace rato estábamos divididos, ahora nada más contestaron una persona que el A, lo cual no sé si es porque se convenció o porque quedamos más divididos, así como con las elecciones. Fíjense que ustedes me están diciendo que el punto A es el que resiste más o tiene, alguien dirá, más resistencia. Nada más que esta palabrita de resistencia como que es pesada, ¿eh? O sea, hay que empezar a medir nuestras palabras. Y eso de la resistencia, pues implicaría, pongamos, de qué está hecho el material. Y eso, pues ya nos mete en la materia de mecánica de materiales.
Sin embargo, pongamos este tema de momento de inercia, todavía es parte del curso de estática. Todavía es parte de nuestro curso de estática. Y eso significa que esto de la resistencia, más que ser resistencia, es una propiedad geométrica. Más que tener una mayor resistencia, voy a colocarle esta palabrita rara, que se llama que tiene más inercia. No en el sentido de conservar un movimiento. Bueno, de hecho sí, también tiene que ver con esa inercia. Pero tiene más inercia. Y esto de tener más inercia atiende al concepto de momento de inercia. Ahora, ese concepto de inercia es una propiedad geométrica. Propiedad geométrica. Entonces, si yo te digo que es parte del curso de estática, pues tú tienes dos opciones, ¿no? Creerme y confiar en lo que te estoy diciendo o investigarlo por tu propia cuenta, ¿no? Y para eso, yo quisiera que ustedes vieran que un libro que hemos venido usando en nuestro curso, que es el Hibeler. Mira, resulta que el Hibeler de estática, todavía de estática, si checamos por acá los temas que nos brinda o el apéndice o el índice más bien de los temas que podemos consultar, y nos vamos al capítulo 10, mira, resulta que viene todavía momentos de inercia, todavía es parte del curso de estática. Inclusive alguien diría, todavía inclusive el tema de trabajo virtual es parte de estática, incluyendo centroide y centro de masas y centro de gravedad. Bueno, prácticamente con este de momentos de inercia nosotros terminaríamos nuestro curso de estática. Bueno, ya sabes que en tu escuela no lo dividieron bien y por eso estos temas los estamos viendo en resistencia a materiales. Bueno, ahora aquí me dice, vete a la página más o menos 511, que yo por ahí ya la tengo identificada, que más bien es la 529 del PDF, y ahí llegamos al concepto de momentos de inercia. Ahora, usualmente los libros primero nos presentan qué significa eso. Ahora, lo malo es de que el concepto de momento de inercia es un poco difícil de definir. Vamos a ver si le podemos entender a esta definición. Ahí le estoy haciendo grande, se pixeleó. Vamos a ver si... Ahí está, ya lo está mostrando. Dice, definición de momentos de inercia para áreas, en el capítulo 10.1. Siempre que un área cargada distribuida actúa en forma perpendicular a un área, y que su intensidad varía linealmente, el cálculo del momento de la distribución de carga con respecto a un eje implicará una cantidad llamada momento de inercia de área. Por ejemplo, considere la placa de la figura 10.1, la cual está sometida a una presión P de un flujo, como se analizó en la sección 9.1. Bueno, resulta que esta carga lineal con la profundidad permanece de tal forma que es igual a gamma, y empieza a darnos un montón de valores técnicos. Y prácticamente, a mí me gustaría que vieras esto. Mira, dice, la integral y cuadrada diferencial de área se denomina momento de inercia. Eso parecería que es la definición del momento de inercia. La integral y cuadrada diferencial de área se llama momento de inercia IX y es el momento de inercia del área respecto al eje de las X. Ahí está la definición de momento de inercia. Nada más que es una definición un poco burda. Vamos a ver si la puedo anotar. Mira, dice, la integral de y cuadrada diferencial de área es el momento de inercia en X. Lo voy a anotar por acá y le voy a decir a mi lector, mira, según el Hibeler, dice que el momento de inercia en X es igual a la integral de la distancia y cuadrada por un diferencial de área. Esa es la definición. Esa es la definición. Vamos a ver si más abajito nos dice más el Hibeler. Y te darás cuenta de que un poquito más abajo, mira, dice, por definición, los momentos de inercia de un área diferencial de A con respecto a los ejes X son diferencial de IX igual a Y cuadrada, diferencial de área, y diferencial de IY igual a X cuadrada, diferencial de área respectivamente. Es decir, los momentos de inercia se determinan por la integración de toda el área. Es decir, ¡pum!, ahí nos pone un par de expresiones. Ese par de expresiones es prácticamente lo que te acabo de anotar. Mira, aquí tienes IX integral de Y cuadrada diferencial de área. IX integral de Y cuadrada diferencial de área. Ok,
¿Eso qué significa? Bueno, pues al fin y al cabo, la definición dice, por definición, los momentos de inercia de un área es esto. Entonces, como que llegamos a un punto en el que parecería que no nos está diciendo nada, ¿no? Parecería que más bien el Hibbeler nos está diciendo, no sé cómo explicarlo, pero lo calculas así. Bueno, ante esa duda, pues vamos a buscar otra fuente de información, vamos a pedirle a Google, que usualmente tiene toda la información, y también, también guarda mi historial, voy a pedirle que me dé qué es momento de inercia. Mira, le voy a entrar aquí a Wikipedia, ya ves que Wikipedia la hacemos entre todos, entre todas las personas que tienen algo que comentar. Pues resulta que aquí nos dice momento de inercia. El momento de inercia con símbolo I es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Aquí como que suena un poquito rimbombante esa definición, ¿no? Es una medida de la inercia rotacional. Ahora, si yo regreso a mis dibujos, mira, aquí abajito yo te dije la sección rota. Cada una de las secciones transversales, a medida de que se van abriendo dentro de la viga, van rotando y van rotando alrededor de su eje centroidal. Ok, bueno, entonces como que sí estamos hablando de lo mismo. Vamos a seguir con la definición de Wikipedia y dice, cuando un cuerpo gira en torno a uno de los ejes principales de inercia, la inercia rotacional puede ser representada como una magnitud vectorial llamada momento de inercia. Sin embargo, el caso más general posible de la inercia rotacional debe representarse por medio de un conjunto de momentos de inercia, componentes de algo que llaman el tensor de inercia. Eso, honestamente, yo creo que ahorita se te va a ser bastante complejo. Vamos a quedarnos hasta aquí, hasta donde dice, cuando un cuerpo gira en torno a uno de sus ejes principales, la inercia rotacional puede ser representada como una magnitud vectorial llamada momento de inercia. Ok, te darás cuenta que la definición no está sencilla, ¿eh? La definición no está sencilla, pero yo honestamente, yo lo entiendo el momento de inercia a nivel personal de tu profesor Zahir, no quiere decir que venga en algún libro, yo lo entiendo como una capacidad para girar una vez que empezó a girar o para permanecer estático antes de que empiece a girar. Mira, por acá en el lado derecho estás viendo una bailarina. Probablemente no se vea tan bonito, pero si tú te metes a Wikipedia y buscas momento de inercia, vas a ver a esta bailarina girando de una forma más continua que lo que yo te puedo transmitir en Zoom, ¿no? Mira, dice, la bailarina tendrá más momento de inercia si extiende los brazos y con ello logra girar más rápido si los contrae. Ah, entonces probablemente alguien de ustedes estudió ballet cuando era niño o niña y cuando eran perfectos, como los niños, eh, y se dieron cuenta de eso, de que puede aumentar su velocidad o su capacidad de girar si abre los brazos o si los cierra. Ese juego de abrir y cerrar los brazos va a provocar que sea más fácil el giro o no. Nada más que este bailarín o esta bailarina está girando con respecto a un eje vertical. Acá nuestra viga gira con respecto a un eje que se puede llamar Z o que se puede llamar X, dependiendo de lo que nos convenga. Pero si llegamos o si estamos abarcando este tema de giro, es porque cada una de estas secciones giran. Tenía una posición en la parte de arriba, donde la sección estaba totalmente vertical, y a medida de que se deforma la viga, empezó a girar sobre su centroide y empezó a generar un giro. Y su posición final va a estar girada. Entonces, por eso es de nuestra incumbencia, o de nuestra razón de platicar el día de hoy, el investigar cómo gira esa sección con respecto a un punto centroidal. Ok. Ahora, ese punto centroidal se llamaría Z, si lo dibujo en esa sección transversal, o se llamaría X. Cualquiera de los dos nombres está bien. Nada más que te decía, algo bastante común dentro de este tema es más bien manejarlo como distancia X o como eje de las X. Y es tan común que, mira, si yo me voy al Hibbeler y digo, a estas fórmulas no les entiendo, mejor me voy a las sencillas, a las que vienen hasta el final. Mira, si busco las formulitas sencillas, me dirían, si tienes los ejes coordenados, eje Y y eje X, ubicados en el punto centroidal, te puedo dar cuáles son las fórmulas
de la inercia con respecto al eje de las X y con respecto al eje de las Y. Tú me vas a decir, oiga, profesor, pero esa fórmula no es la que escribimos. Esa fórmula no se parece a la que escribimos. Nosotros escribimos una integral de y cuadrada por diferencial de área, y ahí viene un valor distinto. Lo que pasa es de que y cuadrada por diferencial de área se aplica para cualquier figura. Vamos a anotárselo por aquí. Esta sería para cualquier área, sea triangular, sea circular, sea elíptica, sea rectangular. Y en cambio, esta definición que estás viendo ya como BH cúbica entre 12 es específica para un área rectangular. Y para eso, Hibeler, por ahí de la página 533, nos muestra un procedimiento para llegar a esa fórmula. Mira, ahí en el ejemplo 10.1, si tú tienes un ratito tiempo al rato, mañana, échale un ojito a ese ejemplo 10.1. Y aquí lo que hace es de que nos presenta una sección rectangular, así como no era nuestra viga, un rectángulo, y esa sección rectangular dice, voy a calcular su momento de inercia. Para eso aplico la definición para cualquier área, es decir, la integral de y cuadrada diferencial de área. Y ahora, estos elementos diferenciales de área los considero como pequeñas franjas horizontales. Cada una de estas franjas horizontales va a tener por dimensiones base por un diferencial de altura. Aquí está el diferencial de altura. Y cada una de esas áreas va a estar ubicada a una distancia y desde el centroide. Hace la integral y logra transformar la fórmula general para cualquier tipo de área en una fórmula específica para un rectángulo. Por ahí, si tuviéramos un poquito más de tiempo, bueno, podríamos hacer la formulación para un triángulo, para un trapecio, para una circunferencia. Pero honestamente, pues no son tan útiles como esa expresión que de ahí tiene seleccionada en color azul, ¿no? Un doceavo de base por h al cubo. Entonces eso significa que dentro de mi apunte que estábamos haciendo, podríamos hacer una extensión y decir que para áreas rectangulares, si yo quiero calcular el momento de inercia de esta sección transversal respecto a un eje de las X, entonces mi momento de inercia con respecto a ese eje de las X va a ser BH cúbica entre 12. Esa es la simplificación. Ahora aquí voy a tener una distancia B y voy a tener una altura H. Déjame iluminarla para que todos la veamos igual. Ahí está mi sección transversal. Puede ser que sea de concreto, puede ser que sea de madera, puede ser que sea de cualquier material. Ahora, intencionalmente nada más te puse el eje de las X para que tú te imagines que ese eje de las X es a través del cual se va a ir hacia atrás. Es decir, pongamos aquí como esta figura verde, la parte de arriba va a girar hacia atrás, mientras que la parte de abajo va a girar hacia tu pantalla. Es decir, que ese momento de inercia significa qué tanta facilidad tiene para girar en torno a ese eje de las X, mi figura, para cabecear, alguien diría. Bueno, ahora, en algunas ocasiones también nos interesa el sentido de las Y's. Entonces eso significa que también podríamos iluminar nuestra sección rectangular con la misma geometría, la misma forma. Ahí estoy, te la estoy dibujando. Pero, ¿cuál sería su fórmula que nos permite calcular el efecto sobre un eje vertical? Te lo voy a poner de color verde. Ahí está mi eje de las Y's. Y ahora, la capacidad que tiene esa sección de rotar sobre sí misma, así como la bailarina hace rato, que estaba rotando sobre un eje vertical, a eso le llamaríamos inercia sobre el eje Y. Y esa va a ser una fórmula muy similar, nada más que voy a tener la base al cubo por h entre 12. Entonces, uno en el eje de las X rota con respecto al eje horizontal. En el eje de las Y rota con respecto a un eje vertical.
hace algunos minutos nosotros discutíamos sobre cómo aguantaba más una calculadora o una viga o un libro y decíamos la posición A o la posición B. Nosotros de forma intuitiva, gracias a nuestro conocimiento, a que tenemos ojos y podemos ver la realidad, dijimos que la figura A era la que iba a aguantar más. Pero eso nada más era desde nuestro sentimiento. Y bueno, muy probablemente pues, ustedes le atinaron o no le atinaron, no sé, tal vez. Pero ese sentimiento lo tenemos que calcular también. Y eso nos permitiría, pues, hacer un ejemplo. ¿Cómo ven si en base a este par de ecuaciones, nosotros nos imaginamos un ejemplo? Ahora, para imaginarnos ese ejemplo, yo te pido que te imagines o que recuerdes más o menos el espacio donde tú vives, la cueva artificial que le llamamos casa, y ese espacio en el que tú vives, mira, te lo estoy dibujando aquí en la parte de abajo, probablemente tengamos una losa. A ver, ahí viene una losa, una losa. Encima de esa losa probablemente esté tu hermano, tu tío, tu papá o algún familiar en la parte de arriba, ¿no? Ahí está. Y en la parte de abajo a veces vemos estos elementos que les llamamos vigas. Voy a poner aquí una viga. Tal vez la puse muy grande, no te preocupes, nada más es para que lo recuerdes. Seguramente tú has visto una viga ahí en tu casa. Digo, tal vez quedó muy grande, ¿no? Pero pues tal vez eso permite que tú estés aquí abajo tomando nuestra clase. Están fuera de escala los humanos, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahora, no sé si ustedes me pudieran ayudar y me pudieran decir como cuánto miden de base esas vigas, como cuánto miden de base B. La de tu casa, ¿no? Puede ser que cada uno de ustedes tiene una casa distinta y yo entiendo que puede ser que nos digan valores distintos, pero pues entre todos podemos hacer un ejemplo más o menos común. ¿Cómo cuánto mide de base esas vigas? ¿Unos 20? Ok, me gusta tus 20 centímetros. Usualmente mediría unos 20 centímetros porque el chiste es no poner un muro que también va a medir como 15 centímetros, ¿no? Una pregunta, ¿como de cuánto han visto que tiene de alto esa viga? Entre 10 y 15 centímetros, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 15, ¿sale? Vamos a ponerle 15. En algunas ocasiones son más altas. Depende pues, de para qué están hechas, ¿no? Vamos a ponerle por ahí 15. ¿Y cuánto mide la losa? Unos 13 a 15. Ok, vamos a ponerle los 13 que dice el compañero. 13 centímetros. Ahora, esas medidas no son iguales en todos lados. Cada edificación tiene sus propias dimensiones porque probablemente tengan que salvar claros más grandes, ¿no? Eh, si bien es cierto que en muchos lugares las losas miden 10 centímetros, en algunos pueden medir hasta 12, 13, o como dice el compañero, hasta 15. Pero bueno, por ahí ya le pusimos unas ciertas dimensiones. Ahora, miren, te voy a platicar algo que poco a poco tú te vas a ir dando cuenta, que en general la viga la consideramos desde la base hasta la parte alta de la losa. Eso sería nuestra viga. Ahí está. Entonces, dicho de otra forma, pues resulta que nuestra viga, la que ustedes me dijeron o que me dieron las dimensiones, la puedo volver a dibujar de acá, incluyendo a la parte de la losa, y no, tendría unas ciertas dimensiones que tendrían 20 centímetros de base y probablemente 20 centímetros de base y tal vez una elevación de 28 centímetros. Ahí está. Ahora, probablemente alguien de ustedes quede inconforme, ¿no? Eso es normal. Eso es normal porque, pues así somos los humanos, ¿no? Entonces, a la persona que quede inconforme con esas dimensiones, podría medir cuánto mide la viga en su casa y para la siguiente ocasión, pues darnos otras medidas, ¿no? Pero mientras tanto, pues este ejemplo que estamos haciendo entre todos nos puede funcionar bien. Aquí está la base
y también está la altura. Ok, entonces podríamos nosotros calcular el momento de inercia con respecto a un eje horizontal que pase por el centroide. A ese eje que pasa por el centroide le podemos llamar X. Y tú recordarás, allá arriba están nuestras fórmulas, quiero que te las aprendas, entonces te la voy a repetir. Yo te diría que la inercia sobre el eje de las X va a ser BH cúbica entre 12. Eso me llevaría a sustituir una base de 20 centímetros por una altura de 28 centímetros elevado al cubo entre 12. Y ese valor de IX, es decir, la capacidad que tiene para girar con respecto al eje de las X, va a tomar un valor de me parece que de 36,587. Ahora, si te fijas las unidades, el término del 28 va elevado al cubo. Entonces, me van a quedar centímetros cúbicos. Y si lo multiplico por centímetros lineales, resulta que mi unidad me va a quedar centímetros a la cuarta potencia. Ahí está mi valor de inercia con respecto al eje de las X. Te lo dibujé con rojo, al igual que el eje también de color rojo. Ahora, si yo quisiera calcular la inercia con respecto al eje vertical, que pasa por el centroide, que le puedo llamar Y, bueno, podría calcular la inercia con respecto al eje Y con la otra formulita, con la de B al cubo H entre 12. Si te das cuenta, es muy parecida, nada más que ahora el término que va al cubo es la B. Y eso me llevaría a sustituir 20 centímetros al cubo por 28 centímetros entre 12. Y eso nos arrojaría una resistencia al giro con respecto al eje vertical de 18,667. Da un número ahí medio maléfico, diría alguien por ahí. 66666. Bueno, ahí tenemos nuestros dos valores. Híjole, se me movió aquí algo. Déjame regresar. Ahí tenemos nuestros dos valores. ¿Qué podríamos concluir nosotros? ¿Cómo es más resistente? ¿Sobre el eje de las Y o sobre el eje de las X? ¿Sobre qué eje? ¿Sobre cuál de esos dos ejes tiene mayor inercia? Alguien nos escribió por acá en el chat de las X. BU nos dice que sobre el eje de las X. Está bien. Sobre el eje de las X tiene mayor resistencia. Este valor de 36,000 es mayor que el de 18,000. Eso es la razón por la que colocamos la pieza así, de forma vertical. Ahora, siempre va a haber personas que se quejen de eso, ¿no? Probablemente alguien nos diga, ¿sabe qué? Es que se ve re fea esa viga, ¿no? No se ve bonita. Imagínese, podríamos tener un espacio muy, muy, muy grande, pero de repente ver ese monstruo ahí se ve mal. Y por ahí puede ser que alguien nos sugiera, al momento de estar construyendo, que de repente algún constructor nos diga, oye, ¿y si la volteamos? La podemos acostar, ¿no? Y bueno, es una idea bastante torpe, pero quisiera que tú vieras por qué es torpe. Puede ser que esa persona te diga, no, pues es que le vamos a poner las mismas varillas. Las mismas varillas que tiene esa viga, se las podemos poner a la losa, pero acostada. Y más, mire, vamos a poner las mismas varillas, pero va a estar acostada y va a ser el mismo material y va a quedar ahogada. Entonces, probablemente esa persona nos intente vender esa idea de que va a dar el mismo efecto. Eso no es cierto. Y no es cierto porque pues el eje vertical sigue llamándose Y
y el eje horizontal sigue llamándose X. Entonces, fíjate que ahora, si quiero revisar cuál va a ser la inercia de esta nueva figura con respecto al eje de las X, que mida lo mismo, probablemente nos convenza y dice, no, pues es que sí, va a medir 20 centímetros por una longitud de 28. Bueno, pues resulta que ahora nuestro IX sería de 28 centímetros base por altura 20 centímetros al cubo entre 12. Y resulta que ese valor nos va a dar de 18,667. Entonces, por el puro hecho de acostar o de voltear esa sección transversal, está perdiendo resistencia. De nada va a servir nuestras varillas que agregamos ahí, porque está perdiendo su momento de inercia. Nada más por seguir esa recomendación de acostarla, ¿no? O alguien dirá, vamos a dejarla ahogada la viga. Bueno, sí va a estar ahogada, pero también va a estar ahogada el valor de la inercia, ¿no? Va a estar a la mitad de lo que podríamos haberle sacado de jugo. Entonces, aunque se vean feas estas vigas, pero pues hay que dejarlas como trabajan bien, ¿no? De forma vertical. Bueno, no sé, una pregunta, ¿nos estamos entendiendo? Sí, profe. Bueno, yo espero que sí. Yo espero que nos estemos entendiendo. Ahora, probablemente alguien de ustedes me diga, ¿sabe qué? Pues es que yo la verdad, yo ni tomo apuntes, ¿no? Entonces eso de esas formulitas que nos está dando, lo más seguro es de que las voy a perder, porque usted no está para saberlo, pero aquí en la casa, mis sobrinitos toman mi cuaderno y se ponen a jugar con él, ¿no? Y entonces probablemente estas fórmulas que nos puso, pues yo dentro de algunos años la voy a perder y no la voy a tener. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para calcularla? Pues resulta que lo bueno de esta época es de que pues Internet nos da esos valores, ¿no? Simplemente le pregunto a Google, le digo, momento de inercia para secciones rectangular, y bueno, seguramente ahí nos presente alguna tabla donde viene ese momento de inercia. De hecho, muchas tablas, ¿no? Yo te decía que esta materia de estática y de resistencia de materiales es muy común en varias ingenierías. Entonces, no solamente ustedes la estudian, sino también quien estudia ingeniería mecánica, quien estudia ingeniería automotriz, también utiliza estas fórmulas. Inclusive ahí, vamos, veíamos de que alguien que se dedica al flujo del agua, pues también estudia estas formulitas. Nada más lo único malo es de que ahorita se está viendo un poquito pequeña esa fórmula. Vamos a abrir otra, ¿no? Vamos a abrir otra. Esta. Miren, aquí esta página que se llama El Rincón del Ingeniero, yo no la conozco, pero aquí lo que hace es recomendarnos otro de los libros que son también muy comunes, ¿no? Que es el Beer and Johnson. Beer and Johnson de McGraw-Hill. Es otro de los libros que en cualquier lugar del mundo lo utilizan, ¿no? Así como el Hibel. Mira, primero nos pone algunas secciones y después nos habla acerca del momento de inercia. Aquí está. Voy a darle clic aquí. Ahí están los momentos de inercia. Probablemente si tu sobrinito te roba tus apuntes y los pierdes, por aquí ya podrías encontrarte otra vuelta que es pH cúbica entre 12, la inercia con respecto al eje X centroidal. Y con respecto al eje Y centroidal sería P cúbica H entre 12. Ahora, esta publicación incluso nos habla acerca de que podría calcular el momento de inercia en otro punto, como podría ser en la base. Pero honestamente esos momentos de inercia casi nunca se usan, ¿no? Casi nunca se usan. Los que más se usan son los de arriba, los momentos de inercia centroidales. ¿Y por qué? ¿Por qué se utilizan más esos momentos de inercia? Bueno, pues porque no todas las ocasiones voy a tener figuras tan sencillas como un rectángulo. Si bien es cierto que en la viga de nuestra casa es un rectángulo, bueno, pues hay otro tipo de vigas, incluso el Hibeler, mira, por aquí cuando nos empieza a platicar acerca del tema de inercias, nos presenta esta viga. Dice, para predecir la resistencia y deflexión de esta viga es necesario calcular el momento de inercia del área de su sección transversal.
No nos dice que si queremos, no, no, nos dice, si quieres en algún momento del curso predecir la resistencia y la deformación de la viga o deflexión de la viga, es necesario calcular el momento de inercia. Y precisamente nuestro curso va orientado hacia eso, ¿no? Tal vez dentro de un par de semanas vamos a estar platicando acerca de cuánto se deforma una viga, cuánto se cuelga, 1 centímetro, 5 milímetros o cantidades así. Entonces necesitamos calcular el momento de inercia. Ahora, para poder calcularla en una sección así, no hay una fórmula exacta, sino que hay que hacer un procedimiento que se llama el teorema de los ejes paralelos. Y precisamente aquí viene en la página 530 del Gibeler, y también nos lo presenta con una serie de ecuaciones, ¿no? El teorema de los ejes paralelos puede utilizarse para determinar el momento de inercia de un área respecto a cualquier eje que sea paralelo al eje que pasa a través de su centroide. Bueno, nos da unas integrales, las cuales son bastante singulares, pero sobre todo nos da este par de ecuaciones. Y eso es el resumen del momento de inercia, del teorema de los ejes paralelos. Ese par de ecuaciones te lo voy a anotar en nuestra hojita de Word y te la explico, ¿no? Mira, dejemos atrás este ejemplo y me gustaría anotarte por aquí eso que le llamamos, es cierto, algo que se llama teorema de los ejes el teorema de los ejes paralelos. Parece un nombre como de película de ciencia ficción. Simplemente es un nombre que recordamos mucho porque se utiliza bastante. Mira, el teorema de los ejes paralelos nos permite calcular el momento de inercia de figuras raras, como podría ser una viga Ashto, ¿no? Puede ser que alguien diga, pues una viga Ashto, de esas que están debajo de los puentes, lo podamos calcular con ese teorema. Ahora, para eso, para poder aplicarlo, como en una viga Ashto, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir nuestra viga en figuras más pequeñitas, figuras sencillas, así como hacíamos el procedimiento de centroides, en figuras más simples. Y esas figuras más simples nos van a permitir calcular el centro de toda la viga, el centroide de toda la viga. Ya que tengamos el centroide de toda la viga, en ese punto trazamos nuestros ejes coordenados, X y Y. Y resulta que entre el centro de toda la figura y el centro de cada una de las figuras parciales van a existir distancias. En este caso, sería una distancia entre el centro de cada una de las figuras y el centro de toda la viga, le llamaríamos distancia Y. Ah, y resulta que el teorema de los ejes paralelos nos diría, si tú quieres calcular el momento de inercia de la sección compuesta con respecto al eje de las X, vas a tener que sumar las inercias locales, es decir, las inercias de cada figura aislada, más la sumatoria de cada una de esas áreas por su distancia Y elevada al cuadrado. Ese es el teorema de los ejes paralelos. Bueno, lo voy a subrayar. Aplicado al eje de las X, ¿no? Ahora, la misma expresión, digamos que, volviéndola a escribir, nos podría dar el teorema de los ejes paralelos aplicado para el eje de las Y. Y nos diría también, suma las inercias locales con respecto al eje Y, más cada una de las áreas por las distancias X elevadas al cuadrado. Fíjate que aquí, cuando estoy sobre el eje de las X, voy a tener distancias Y. Y cuando estoy sobre el eje de las Y, voy a tener distancias X. Es importante que por ahí lo notes, ¿no? Parecería que están cruzadas, pero no. Las distancias van así. Ahora, evidentemente que pues, platicado no tiene chiste, ¿no? El chiste sería tal vez hacer algún problemita. Y para eso, pues yo creo que el problema por excelencia es tratar de hacer una viga de acero, ¿no? Mira, esta viga de acero tiene 3 partes esenciales. La parte de arriba se llama patín superior, la parte de abajo se llama patín inferior, y el núcleo o la parte central se llama alma. Bueno, fíjate, incluso cuando se utiliza tanto este concepto de momentos de inercia en acero,
que incluso la portada de ese capítulo es una construcción en acero. Si te das cuenta, hay todas esas vigas que llegan, todas son de tipo I, con ciertos cartabones o, o riostras, ¿no? Pero bueno, entonces podríamos en nuestro apunte hacer un dibujo acerca de una sección de esa configuración, una sección I. Déjame te lo dibujo. Ahí está mi sección I. Voy a hacer un poquitito más gruesa. Usualmente, mira, si te vuelvo a presentar la imagen del libro, ahí está, te voy a hacer un zoom para que la veas. Haz que se actualice, ahí está. Ahí estás viendo la imagen. Te darás cuenta de que los patines suelen ser más robustos, suelen ser más gruesos que el alma o la parte central. Ahora, probablemente alguien diga, ¿qué? ¿Y los patines y el alma? ¿Quiénes son esos? ¿No? Bueno, vas a escribirle a esa persona que lo tenga claro. Déjenme pues poner mi viga un poquito más bonita. A la parte central, híjole, quedó medio fea. Me aburre esta. Otra. La parte central se llama alma. Mientras que las partes superior y la inferior se llaman patines. Patín superior, patín inferior. Ahí está, mi sección. Bueno, ahora vamos a proponer unas ciertas distancias, ¿no? Probablemente tú hayas visto una viga como estas en un puente peatonal o probablemente lo hayas visto en algún estacionamiento subterráneo. Son bastante comunes. O probablemente también en la construcción de un nuevo edificio de oficinas pues en la zona centro de la ciudad. De repente hay personas que se quejan porque hay construcciones nuevas. Yo creo que para nosotros no es un motivo de queja, sino más bien cuando veas una construcción nueva, pues trata, aunque sea de lejos, de asomarte un poco y tratar de identificar algunos elementos, ¿no? Entonces, mira, a esta viga yo le voy a poner unas ciertas dimensiones y calculamos entre todos su momento de inercia. Mira, yo te diría que esta viga va a tener de alto, de alto del alma, ponerle aquí. Vamos a ponerle una distancia de 50 centímetros. Y vamos a colocar un espesor de los patines de 3.6 centímetros y otros 3.6 centímetros. Vamos a darle un ancho a ese patín de 22 centímetros y un espesor del alma de 2 centímetros. Ahí está. Ahí está nuestro problema. Ahora, primero lo que tendríamos que hacer sería calcular su centroide. Para eso podríamos dividir nuestro problema en 3 zonas y determinar el área de cada zona. Nada más que si nosotros ya tenemos pues, alguna habilidad en esto, nos daremos cuenta de algo. Mira, probablemente te darás cuenta de que lo que mide el patín superior mide exactamente lo mismo que el patín inferior. Mide lo mismo tanto de ancho como de elevación. Y resulta que lo que yo tengo de masa a la derecha es exactamente la masa que tengo a la izquierda. Dicho de otra forma, pues tengo una sección simétrica. Y hay que aprovechar eso, ¿no? Si es una sección simétrica, pues fácilmente podemos identificar dónde está su centroide. Va a estar a la mitad de la altura y a la mitad de su distancia en X. Entonces, pues ya nos ahorramos ese procedimiento de calcular el centroide. En esta ocasión nos lo ahorramos porque, te decía, lo que tenemos arriba es lo mismo de abajo y lo de la izquierda es lo mismo de la derecha. Entonces podríamos colocar un centroide de esta figura
y nuestros ejes coordenados en ese punto centroidal. Aquí tendríamos nuestro eje de las Y y nuestro eje de las X. Bueno, ahí ya tenemos nuestro centroide. Y hay que ubicar el centroide de cada una de las figuras particulares. Para eso yo podría dividir esto y decirle, ah, mira, aquí va a estar el centroide de la figura 1, el centroide de la figura 2 va a quedar a la misma altura del centro de toda la figura, y el centroide de la figura 3 va a estar por acá. ¿A cuánto? Pues a una distancia tal vez de la mitad de su elevación. 3.6 centímetros, entonces voy a estar a 1.8. Y a 1.8 de la parte alta del patín, otros 1.8. Ahí está. El de arriba, pues igual, ¿no? Voy a dividir esa distancia en 2 tramos. Cada uno de esos tramos va a medir 1.8 y 1.8. Bueno, y con respecto a la distancia en X, pues va a estar a la mitad, 1 centímetro y 1 centímetro. Bueno, resulta que yo quiero aplicar el teorema de los ejes paralelos, que son estas dos formulitas. Voy a necesitar hacer una tabla. Aquí abajito le voy a pedir a mi amigo Word que quiero insertar una tabla y que esa tabla va a tener una serie de datos. Creo que con eso está bien. Con eso está bien. Bueno, ahora mi tablita, ya ven que le queda mejor a Word que si yo la hago a mano, ¿no? Quiero que quede centrada. Quiero que el cabecero tenga un cierto color. Y quiero que agregar otra fila para hacer la suma, ¿no? Bueno, ahí voy a empezar. Dice que el cabecero lo que quiero con letras negritas. Y en general, pues todo que tenga un tamaño de letra un poquito más grande. Ahí está. En 14. Yo creo que en 14 se quedan. O tal vez unos 13. Bueno, fíjense. Entonces, mi cabecero de la primera columna voy a escribirle cuerpo, ¿no? O qué parte, o figura, o área. Bueno, primero voy a tener el patín superior. Después voy a tener el alma. Y después un patín inferior. Ahí están mis 3 cuerpos. Después, muy probablemente, pues tenga que hacer algunas sumas de una vez que vaya tomando un grosor mayor para hacer esas sumas. Y también los letreros cabeceros, también los quiero que sean un poquito más robustos. Ahí está, mi tablita. Bueno, ahora, después de identificar los cuerpos que configuran mi geometría de mi viga de acero, pues tengo que escribir el área. Esa área, como está en centímetros las dimensiones, en X y en Y, entonces mi área va a quedar en centímetros cuadrados, ¿no? Ok, esas áreas en centímetros cuadrados, pongamos las de los patines, sería multiplicar una base de 22 centímetros por una elevación de 3.6. A mí me da 79.2. A mí es lo que me da 79.2. Entonces lo escribimos, ¿no? 79.2 centímetros cuadrados. Tanto para el patín superior como para el patín inferior. Ya ves que miden lo mismo. Los dos tienen 22 centímetros de base y 3.6 centímetros de alto. 79.2 centímetros cuadrados. En cambio, el alma tiene otra dimensión. El alma tiene un espesor de 2 centímetros y una elevación de 50 centímetros. Si yo multiplico 2 por 50, pues me va a dar un área de 100 centímetros cuadrados. Ya tengo mis áreas. Ahora, resulta que para poder aplicar el teorema de los ejes paralelos, voy a requerir, además de las áreas, las inercias. Déjame copiar este título y me lo voy a llevar a la siguiente columna. Control Z, Control C. Deme un segundito.
Perdón. Bueno, entonces, les decía que necesitamos las inercias en X, ¿no? Inercia con respecto al eje de las X. Y la inercia con respecto al eje de las X va a estar en centímetros a la cuarta potencia. La inercia con respecto al eje de las Y también la requerimos. La voy a escribir en la columna de a un lado. Inercia con respecto al eje de las Y. También va a estar en centímetros a la cuarta. Necesito un par de columnas más. Ahí está, ya las agregué. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para calcular las inercias locales? Bueno, pues hace rato veíamos que en el Hibbeler o en cualquier otro lugar nos marca la inercia con respecto al eje de las X es BH cúbica entre 12. Y la inercia con respecto al eje de las Y es B al cubo por H entre 12. Bueno, pues ya ahí tenemos nuestras dimensiones. Nada más hay que sustituir. Eso quiere decir que para el alma superior, que va a tener una base de 22 centímetros y una elevación de 3.6 centímetros, los 3.6 centímetros van al cubo y lo divido entre 12, pues resulta que me va a dar una inercia con respecto al eje de las X de 85.54. 85.536, 85.54, ¿sale? Ahora, para el alma, resulta que voy a tener un espesor o una base de 2 centímetros por una elevación de 50 al cubo entre 12. Significa que voy a tener un momento de inercia local de 20.833.33 centímetros a la cuarta. Una recomendación, probablemente aquí ya empecemos a manejar cantidades muy grandes como un 20,000. Entonces, nos conviene utilizar la coma para separar de 3 en 3 unidades, ¿no? Ahí está. Ahora, el patín inferior resulta que también tiene una base de 22 centímetros por una elevación de 3.6 al cubo entre 12. Y otra vuelta nos repite el valor de 85.54 centímetros a la cuarta. Fíjate que si yo quiero aplicar el teorema de los ejes paralelos, te lo escribo aquí otra vuelta y te lo vuelvo a decir para que te lo aprendas. La figura compuesta va a utilizar esta expresión IXX. En cambio, la de arriba es para las figuras simples o para las figuras locales. En cambio, la figura compuesta lleva IXX. Ahora, este teorema de los ejes paralelos para figuras compuestas nos diría, suma las inercias locales más cada una de las áreas por la distancia y elevada al cuadrado. Entonces necesito la suma de las inercias locales. Como la necesito, pues de una vez me conviene sumar 2 veces 85 más 20.833.33. A mí me da, no sé si a ustedes les da lo mismo, a mí me da 21.004.40 centímetros a la cuarta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el eje de las Y, aplicamos la formulita para el eje de las Y. Ahora sería la base al cubo. En el caso del alma, voy a tener una base de 22 centímetros elevada al cubo por una altura de 3.6 centímetros y lo vamos a dividir entre 12. A mí me dio 3.194.40. Vamos a ponerle la coma para separar el 3.000 del 100. Ahí le estoy poniendo la coma. Y en el caso del alma, ahora tendría una base que mide 2 centímetros elevado al cubo por una altura de 50 centímetros y ese resultado entre 12. A mí me dio 33.33. Ok. Y el siguiente patín, otra vez, tendría una base de 22 centímetros elevado al cubo por un espesor de 3.6 centímetros entre 12. Nos da 3.194.40. Resulta que cuando yo quiera calcular la inercia de la figura compuesta con respecto al eje de las Y, voy a necesitar la sumatoria de las inercias locales del eje Y más la sumatoria de cada una de las áreas por la distancia X elevada al cuadrado. Entonces resulta que también requiero esta suma. Pues de una vez, ¿no? Vamos a multiplicar o vamos a sumar esos 3 valores. Y a mí me da un valor de
422.13. Si alguien ve algún valor pues que no le coincide con lo que están haciendo ustedes con sus operaciones, bueno, pues sería bueno que nos dijeran. Fíjense, una pregunta. ¿Hasta aquí vamos bien o no? Sí, profe. Bueno, ahora fíjense, hay que encontrar la distancia en X y la distancia en Y. Distancia en X, la voy a poner a propósito con letra mayúscula. Sí, distancia en X, y le voy a decir que eso va a estar en centímetros. Y la distancia, a lo mejor la voy a cambiar a minúscula para que todo parezca, ¿no? Distancia en X, distancia Y. También va a estar en centímetros. Y el Word que a veces es inteligente y se pasa de inteligente y nos pone mayúsculas cuando no queremos mayúsculas, ¿no? Pero bueno, pues es parte de que queremos que los programas sean inteligentes y que nos resuelvan la vida. Bueno, ahí está. Mira, la distancia en X entre el centroide de toda la figura y el centroide de la figura 1, sobre el eje de las X no avanza nada. Los dos están alineados. Entonces, como los dos están alineados y no tengo diferencial en X, pues simplemente la distancia en X va a valer 0. Para cada una de esas tres figuras, para la figura 1, para la figura 2 y para la figura 3, vale 0 esa distancia. Pero con respecto a la distancia Y, ahí sí voy a tener valor. Voy a anotártelas tal vez con un plumón morado. Ahí está mi plumón morado. Y resulta que la distancia que hay entre el centro de toda la figura y el centro del patín superior, esta distancia, le voy a llamar distancia Y1, ¿no? Del patín superior. Ahora, ¿cómo la puedo calcular? Pues sería la mitad de 50, serían 25 centímetros, más la mitad de 3.6, más 1.8, lo cual me llevaría a un valor de 26.8. Se lo escribo, más 26.80. Ok, ahora, la diferencia entre el centroide de la alma con respecto al centroide de toda la figura va a ser de 0. Están en el mismo punto, por lo cual pues no va a haber distancia. Y con respecto al patín inferior, pues se repite la distancia de 26.80, nada más que va a ser negativa, menos 26.80. Ya tengo esas distancias, pero la expresión me dice elévalas al cuadrado y multiplícala por el área. Elévala al cuadrado y multiplícala por el área. Pues entonces vamos a hacer eso y vamos a dejarlo como nuestras últimas columnas. Elevarlas al cuadrado y multiplicarlas por el área. Vamos a escribirlas. Entonces escribo aquí una y escribo la otra. Resulta que va a ser área por la distancia X elevada al cuadrado, al 253, para que esté al cuadrado. Y área por la distancia Y elevada al cuadrado. Yo creo que me quedaría más a gusto si la distancia Y le pongo un paréntesis, porque alguien podría confundirse, ¿no? Mejor la distancia X también le voy a poner un paréntesis. Ahí está. Ahora, ¿cuánto vale nuestra área? Pues vale 79.20. Si yo multiplico 79.20 por un 0 al cuadrado, pues me va a dar 0. Y cualquier cantidad que multiplique por 0 al cuadrado me va a dar 0. En cambio, si multiplico 79.20 por una distancia de 26.80 elevado al cuadrado, me va a dar una cantidad grande de 56.884.61. El segundo valor me va a dar 0 porque tengo un término que lleva un factor 0. En cambio, el tercero, pues resulta que me va a volver a dar la misma cantidad, 56.884.61. Alguien me va a decir aquí en este momento, me va a decir, oye, profesor, ¿pero qué no tenía un signo negativo? Es más, vamos a seleccionar ese signo negativo y vamos a subrayarlo, ¿no? Mira, ahí hay un signo negativo. Bueno, sí, pero ese término se elevó al cuadrado. Entonces, a la hora que elevamos ese término al cuadrado, se convierte en positivo. Y si lo multiplico por una diapositiva, pues termina siendo positivo. Ahora,
Cada uno de estos términos al cuadrado me quedarían centímetros al cuadrado, lo cual me lleva a que esos centímetros al cuadrado multiplicados por centímetros al cuadrado, me queda mi resultado en centímetros a la cuarta potencia. Esa columna lleva centímetros a la cuarta potencia. Ahí está. Mis expresiones me pide que la suma. Si yo sumo 0 más 0 más 0, voy a llegar a un 0. Y si sumo esos 56,884 dos veces, pues resulta que voy a llegar a un valor de 113,769.2. Ahora, aplico las expresiones que vienen arriba. Ahora, ese par de expresiones no son porque yo quiera, ¿no? Sino porque se llaman el teorema de los ejes paralelos. Nada más déjame subrayarlos o ponerlos más coquetos para que todo el mundo le guarde pues un poco de pleitesía a ese teorema de los ejes paralelos. Nos costó bastante como humanidad encontrarlo. Entonces, pues hay que respetarlo. Ahí está mi teorema de los ejes paralelos. Entonces, fíjate que si yo quisiera encontrar el valor de IXX, voy a bajar tantito mi pantalla. Si yo quiero encontrar el valor de IXX, lo que necesito hacer es sumar las inercias locales, ahí lo estoy subrayando, las inercias locales con respecto al eje de las X, y área por las distancias y al cuadrado. Ahí estoy subrayando el otro término. Significa que mi resistencia en torno al eje de las X va a ser la suma de esos dos valores. Ahí me da un valor de 134,000. $773, simplemente 774. Ya habíamos platicado acerca de cifras significativas, ahí traemos 6 cifras significativas, nadie se va a enojar por no escribir los decimales, ¿no? Traemos 6 cifras significativas, más que suficiente. Ahí está nuestro valor de inercia con respecto al eje de las X. Ahora, déjame tomar otro plumón para escribirte el momento de inercia con respecto al eje de las Y. Y esa expresión nos llevaría a sumar las inercias locales con respecto al eje de las Y las áreas por las distancias X al cuadrado. Entonces, simplemente voy a llegar a un valor de 6,422. Ya tengo 4 cifras significativas, ya no necesito más. Ahí está. Ahora, ¿qué podemos ver de esos par de valores? Pues podemos ver algo que también ya nos imaginábamos. Probablemente mi dibujo no esté a escala. Sin embargo, pues usualmente hemos visto estas vigas que las colocan así como están en el dibujo. Es más, así como nos la presenta Hiveler en su publicación, así es como las vemos colocadas en un edificio. Y precisamente las vemos colocadas de esa forma porque tiene una mayor resistencia a la rotación en torno al eje de las X. Es decir, que esa figura, que te la vuelvo a dibujar tal vez de una forma simplificada, esa figura resulta que tiene una resistencia a rotar en torno al eje de las X de 134,774 centímetros a la cuarta potencia. Te decía, no es tan fácil de identificar, pero así se va a volver mucho más resistente que si la volteamos. Si la volteamos solamente vamos a tener 6,000. Entonces, pues, por eso nos conviene colocarla de esa forma. Una pregunta. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, pues si ustedes dicen que vamos bien, yo creo que, o más bien, bueno, déjenme volverles a preguntar, ¿no? Si tienen alguna duda, la tratamos de aclarar. Si no tienen alguna duda, bueno, pues son las 5 de la tarde con 30 minutos, lo cual significa que ustedes ya tienen otra clase y que probablemente apenas si les da tiempo de ir al baño, ¿no? Y igual a mí.
Entonces, si no tienen algún otro problema, pues podríamos pues ahí parar nuestra sesión número 10 del día de hoy. Y